tenemos 23 años de estarnos reuniendo acá. Entonces dice 23 años de venir año con año y todavía seguimos acá. Y siempre le digo, Clara, pero ¿por qué me tienen que poner a mí a hablar? Yo no soy la que tengo que hablar. Y ahí, no, tenés que hacer. Helen Beatriz McShane, que es indiscutiblemente uno de los rostros más reconocidos y respetados en la lucha contra la impunidad en Guatemala. Desde 1990, año en que agentes del Estado asesinaron a su hermana, la antropóloga social Myrna Mack, Helen ha librado un combate para que este crimen no quede en el olvido. Todo lo que buscamos es vivir en paz. Se supone que la justicia es ese sistema que te ayuda a tener una convivencia y a resolver los problemas de manera pacífica. Pero lo que impide eso es la impunidad. Helen Mack es reconocida nacional e internacionalmente por sus propuestas para transformar las instituciones de justicia, seguridad, defensa nacional e inteligencia de su país. Hoy, como cientos de defensores y defensoras de derechos humanos de Guatemala, Helen Mack está lejos de su tierra natal. Aún así decidimos viajar a Guatemala. Indagar en la arriesgada e incansable lucha de Helen pasa necesariamente por reconocer a las mujeres de la familia Mack. Así, para comenzar a sumergirnos en la compleja lucha contra la impunidad en Guatemala, Lucrecia Hernández Mack nos habla de la ausencia que dejó el asesinato de su madre Myrna Mack y del legado que aún hoy le transmite Helen Mack, su tía. A mi mamá la mataron cuando yo tenía 16 años. Estaba en mi último año del colegio y pues a ella la matan en septiembre y yo me graduaba en octubre. Entonces fue justo un mes antes de mi graduación del colegio y pues unos meses antes de que yo empezara la universidad. Entonces sí es algo que marca, ¿verdad? Yo creo que siempre marcan las muertes violentas y los asesinatos de personas queridas, pero sí, digamos, estando en la adolescencia y justo para entrar a la universidad, sí es un evento parteaguas, ¿verdad? Sí hay un antes y un después. No me quedo sola, ¿verdad? A raíz de la muerte de mi mamá, sino que siempre me quedo dentro del seno familiar. Y eso, la verdad, es que es un privilegio, tener pues una familia con la cual continuar, proseguir, incluyendo a mi tía, que pasó a tomar como el rol de mamá, ¿verdad? ¿Tu tía Helen? Mi tía Helen. La verdad es que pues fue muy lamentable, fue muy duro, pero más que asustarme, ¿verdad?, de lo que estaba ocurriendo, siento que me comprometió. Creo que fui como perfilando un proyecto de vida de cómo cambiar ese Estado guatemalteco que se había dedicado a perseguir, a reprimir, a masacrar, a asesinar, ¿verdad?, a dar muerte, enfermedad, cómo transformarlo en un Estado que favorece la vida, que facilita la salud, que ayuda al bienestar de las personas. Entonces, pues sí, definitivamente fue un momento determinante para lo que soy ahora. Más de 3 décadas después del asesinato de su madre, Lucrecia Hernández Mack trabaja desde la política partidista porque toda Guatemala tenga un acceso a la salud pública, gratuita y de calidad. Bueno, yo estudié medicina, me gradué de médica y pues esa sí es influencia de mi papá, que también es médico, y desde pequeña yo sabía que quería ser médica. Pero creo que entre un médico y una antropóloga social, pues iba a salir una médica social. Entonces, terminando yo medicina, hago mi servicio social en el interior del país, en el área rural Chortí, en Chiquimula. Y pues, digamos que yo ya tenía una idea del contexto y de la pobreza y de la desigualdad que hay en Guatemala, pero en ese momento me di cuenta que
sí, no bastaba con dedicarme a la medicina clínica, porque muchos de los problemas de salud que tenemos en el país son producto de esas determinantes y condicionantes sociales y económicas y políticas también. Pero hubo un momento en que me invitan a participar, a ser ministra de salud, y ahí yo confirmo que es necesario estar en los espacios de decisión, ¿verdad? Como dice una amiga, no es lo mismo estar del lado de incidir que estar en el lado de decidir. Si yo te dijera algo que te haya dejado el haber crecido tan cerca de tu abuela, el ser la hija de Myrna Mac y el haber sido acogida y abrazada por el amor que ya nos manifestó Helen te tiene a ti, ¿qué heredaste? ¿Qué habita en ti de cada una de esas tres mujeres? Creo que he tenido lecciones de cada una, ¿verdad? En el caso de mi mamá, ese compromiso y amor por Guatemala, que también lo tiene mi tía, pero mi tía tiene también de las lecciones que ella me ha dado esa fuerza y esa perseverancia. Y en el caso de mi abuela, digamos, tiene una fuerza en términos de autonomía, de independencia, de querer ser, de tomar decisiones, de ser una mujer realmente echada para adelante. Claro. Y, por ejemplo, mi abuela nunca se queja. Es muy raro que ella se queje. Wow. Yo no conozco a Helen. Si tú tuvieras que describírmela, me dirías que voy a conocer una mujer ¿cómo? Yo creo que tal vez la primera que yo mencionaría es la fuerza y una voluntad de hacer y cambiar las cosas. O sea, algo que ella se propone y trae esa fuerza impresionante. Una motivación, es como un motor, ¿verdad? De buscar el cambio, de buscar la justicia. Junto con la fuerza está la tenacidad, ¿verdad? Esa perseverancia. O sea, algo que yo le aprendí a ella es que los cambios no se dan de la noche a la mañana. Y un superpoder que yo digo que está en ella, que ella me enseñó y que también veo en general en la familia Mac y particularmente en las mujeres, es que uno se cae y se vuelve a levantar. ¿Es eso? ¿La Soquien? Ya me cuesta mirar bien. Además, tanto nieto y tanto bisnieto que tiene ahora. Todos son chinitos, se miran iguales. Él tiene su carácter más fuerte. He aprendido de que luchó de la muerte de Myrna. Ha sido no quedarse atrás y sigue luchando. Se regresaron a Guatemala, excepto una hermana de mi mamá que se quedó, pero fue por la guerra. Ya. Porque como ya empezó la invasión japonesa. Yo creo que la libertad que ella tiene para decir las cosas y hablarlo de frente, esa libertad y esa independencia de poder decir lo que realmente piensa y cómo lo piensa y cómo debe de ser. Esta contundencia en la lucha, sumada a principios que nunca ha querido negociar, han hecho a Helen Mac acreedora del Right Livelihood Award, considerado el Premio Nobel Alternativo de la Paz. Este y muchos otros reconocimientos nacionales e internacionales le han permitido a Helen Mac liderar la Fundación Myrna Mac. Por eso aquí quisimos llegar y desde aquí conectar con Helen, quien por razones de seguridad se encuentra fuera de Guatemala, pero presente con su espíritu y liderazgo en esta iniciativa. Hola Natalia, bienvenida a la Fundación Myrna Mac.
Enrique, gracias por recibirnos. Tenemos mucha ilusión de conocer a Helen. Ella ya está conectada. Helen ya está esperándolos y creo que le va a dar muchísimo gusto atenderles. Helen, muchísimas gracias por permitirnos conocer a tu familia, su fuerza, su resiliencia y por permitirnos estar aquí en este segundo hogar, en la Fundación Myrna Mac, de la que eres sin duda autora. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por interesarse en la historia de nuestra, de mi familia de Guatemala sobre todo, ¿verdad? Que muy pocos conocen la historia tan dura que tenemos los guatemaltecos a pesar de que es un país tan lindo. Helen, hemos venido hablando mucho de Myrna y nos contaba tu familia que fuiste tú la que tuviste esa durísima tarea de reconocer su cuerpo. Cuando ella ya estaba sin vida, pusiste su frente junto a la tuya y tú, que eras una mujer administradora del sector privado, hiciste una promesa que cambió tu vida. Háblame de ese momento. Nosotros estuvimos internas, entonces para mí tenía un significado también muy especial, ¿verdad? Estuvimos juntas, ella cuidó de mí y pues claro, había un vínculo todavía mucho más estrecho, ¿verdad? Siempre en una familia los hermanos hay quienes se llevan mejor con otros y ese fue el vínculo tan estrecho que tenía con Myrna y la promesa de hacerle justicia. Háblanos de cuáles fueron esos grandes desafíos que enfrentaste tú y que enfrenta una defensora de derechos humanos cuando quiere hacer justicia. La justicia a veces es un tema como muy abstracto y uno cree que es sencillo, pero a la hora uno no se imagina lo que eso significa. Entonces cuando tú te vas a ese sistema de justicia, te enfrentas a un monstruo totalmente desconocido y totalmente a tus expectativas, ¿verdad? Porque entonces ya el sistema sí está diseñado para que exista la impunidad. Y eso fue lo que yo me topé. Entonces para mí era como muy natural ir a un tribunal y exigir justicia. Lo contrario fue ver el miedo, todos los recovecos para no querer atender tu caso, el querer utilizar memorándums o algo como que si fuera la ley. Y entonces uno no entiende qué es lo que está pasando y por qué no se puede mover eso tan rápido hasta que te vas descubriendo el monstruo de la impunidad y el monstruo del miedo que hay cuando tenés que ir en contra de estas élites, ¿verdad? Del sistema. Para ti era claro que habían sido un comando del Estado Mayor Presidencial, para ti era claro que esto venía desde los militares, ¿o fue algo que fuiste descubriendo en el transcurso de la investigación? Bueno, mi hermana era antropóloga, entonces sí sabía que estaba haciendo una investigación sobre desplazados internos. Se supone que esto era normal, estábamos ya en un gobierno civil democrático, su investigación era totalmente abierta, las autoridades gubernamentales sabían en qué estaba haciendo Myrna, es más, ella tenía reuniones con funcionarios públicos y yo por el otro lado, trabajando, ¿verdad? Entonces, yo lo que nunca me imaginé es que una investigación académica fuera tan peligrosa como para haberla asesinado. Después de que tú haces esa promesa, no solamente a Myrna, sino a Guatemala entera, empieza una lucha jurídica. ¿Por qué crees que se logra esa condena a 23 años de prisión al exsargento Noel de Jesús Beteta? ¿Por qué crees que se logra esa condena, aunque esté prófugo, a otros autores intelectuales de este crimen? ¿Cómo lo logras? Tuve que aprender un poco de leyes para poder seguir adelante. Creo que llamó mucho la atención porque fue el primer caso de violaciones a derechos humanos en los tribunales, pero además, como te dijera yo, en esa ingenuidad que uno tenía, pues uno estaba pidiendo justicia y diciendo lo que cualquier ciudadano diría, ¿no? Todos los obstáculos que hay. Y creo que a lo largo la prensa cubrió el caso y la gente de Guatemala estuvo siguiendo mucho el caso de Myrna y creo que ellos
identificaron, porque no podemos decir que en Guatemala no hubo ninguna familia que no hubiese sido tocado por el conflicto armado. Entonces había una historia real, que era el asesinato de Mirna, de alguien como que pudo haber sido cualquiera buscando justicia y que estaba encontrando lo mismo que hubiesen encontrado ellos. Yo creo que la identificación del caso de Mirna con el 90% de la población hizo que el caso llamara la atención y que pues no sé, porque todo el mundo entendió la lucha y el apoyo que hubo entonces ya hacia el caso de Mirna. Tú recibes numerosos reconocimientos no solamente por tu lucha, sino por la forma como has liderado esa lucha. Te ganas el premio que es como un Nobel alternativo de paz, el Livelihood, y además tienes la oportunidad de crear y consolidar este lugar donde estamos, la Fundación Mirna Mac. ¿Qué significa para ti? Ese premio lo que significó fue desprenderme realmente del caso como algo de la familia, por algo que fuera Guatemala, porque ya era un reconocimiento por el significado de la lucha y lo que representaba el caso de Mirna de muchos guatemaltecos. Y bueno, yo siempre cuento, ¿verdad?, de que fue la primera vez que tuve ese reconocimiento abierto de llegar a un lugar que iba para los tribunales y un señor me regaló una hamburguesa, ¿verdad?, para poder almorzar antes de ir. Y él me animó a seguir adelante. Y ahí fue donde yo empecé a entender que el caso realmente ya no podía seguir solo siendo mío, de la familia, sino que estaba representando mucha gente. En el año 2003, la Corte Interamericana condena al Estado de Guatemala y demuestra además que hubo una cohesión para dilatar la investigación del caso. ¿Qué significa eso para la lucha contra la impunidad en este país centroamericano? Yo creo que la sentencia de la Corte lo que demuestra y evidencia es cómo hay un sistema, vuelvo a decir, que está fabricado y diseñado para la impunidad y para proteger a los poderosos. Y yo creo que no solamente es el caso de Mirna, sino que posteriormente vino después o surge la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que también, bueno, ahorita estamos viendo esa lucha, pero a matar, ¿verdad?, de esa élite que mantuvo los privilegios y que ya se dieron cuenta de que la ley era igual para todos y que ellos no querían hacer así. Helen, tienes esperanza. Es cierto que el autor material del asesinato de Mirna está en la cárcel, hubo una condena a los autores intelectuales, pero Valencia Osorio, que fue condenado a 30 años, si bien entiendo, está prófugo de la justicia. Y personajes emblemáticos que protagonizaron masacres dolorosísimas contra los indígenas guatemaltecos, como Ríos Montt, murieron en libertad. ¿De dónde sacas tu fuerza para seguir luchando? Bueno, yo tengo una formación también de un compromiso social, ¿verdad? Y uno lo que quiere es sacar adelante a Guatemala, pero hay mucho de compromiso personal, ¿verdad?, con las causas. Tú misma has sido víctima de una corporación ilegal de seguimiento, de inteligencia. Estamos hablando de ese equipo que cuidaba la seguridad presidencial y vicepresidencial. Y sigues hablando aún hoy, aunque estés fuera de Guatemala, con esa determinación, con ese sentido crítico. ¿Qué consecuencias ha traído para tu vida esta lucha? Ni siquiera en la época del conflicto armado, cuando estuve con el caso de Mirna, tuve que salir del país. Hoy me encuentro fuera del país porque no existe un estado de derecho. Y vuelvo a decir, ¿verdad?, estas élites lo que están utilizando es el sistema para eliminarte. Entonces antes ya no te eliminan con 27 puñaladas, matándote a tiros, pero tienen otras formas, ¿verdad?, que es utilizar el sistema de justicia para eliminar al opositor. Entonces, si hubiese un Estado de Derecho, yo estuviera en Guatemala enfrentando a la justicia. Antes en Guatemala, lo que había era miedo también,
Y lo que necesitaba era encontrar un juez honesto y valiente. Hoy, el sistema se ha deteriorado de tal manera que es difícil encontrar un juez que sea bueno. Porque si es valiente y trata de hacer las cosas como debiera ser, también tienen que salir. ¿Cómo analizas tú el acompañamiento y el rol de la comunidad internacional en la realidad política y en la realidad social de Guatemala? Como digo, los tiempos cambian. Y mucho a veces va marcado de los juegos políticos también geopolíticos e internacionales, en donde no necesariamente son variables que uno puede controlar, ni los intereses. Entonces esos intereses varían. Entonces a veces la comunidad internacional sí te va apoyando y te va respaldando y hay toda una solidaridad. Pero, por ejemplo, hoy por hoy, en este juego geopolítico, todos los países se están ubicando. Entonces, yo te diría que enfrente de los ojos de la comunidad internacional, están conscientes del deterioro democrático, sin embargo siguen tolerando las arbitrariedades que hacen el gobierno de Guatemala por otros intereses, y entonces prefieren hacerse, como decimos nosotros, de la vista gorda. Helen, ¿sueñas con volver a Guatemala? ¿Vas a volver a Guatemala? Bueno, cualquiera que sale del país desea regresar, porque no salimos porque queremos, ¿verdad? Y quisiéramos regresar con un país que soñábamos, pero que hoy por hoy se ve muy cuesta arriba. Helen, vamos a llevar tu energía, tu fuerza, tu presencia ahora allá a ese lugar donde descansa el cuerpo de Mirna. Esta mujer que también se ha convertido en motor de una lucha que a ti el mundo te reconoce contra la impunidad en Guatemala. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu ejemplo y muchas gracias por la batalla que lideras con tanta valentía. Gracias, Natalia. Entonces, como te das cuenta, pues mausoleo chino. De este lado, la familia de mi abuela. Aquí los Chang y aquí los Mac. Entonces, aquí están, de este lado, pues ya tenemos a la familia de mi abuelo y aquí está mi abuelo, Mariam Mac, su hermana. Freddy es uno de los hijos que falleció y pues mi mamá. ¿Tú crees que vas a ver un Guatemala diferente? Un Guatemala donde los militares no sigan imponiendo su terror, porque la guerra se acabó, pero las comunidades siguen siendo oprimidas. ¿Tú crees que vas a ver un Guatemala que ya no sea dirigida por las mismas 8 o 10 familias? Un Guatemala donde comiencen a existir oportunidades para todos y para todas. Yo quisiera, ¿verdad?, pensar que sí voy a ver esa Guatemala. Pero entiendo que, como decía, los cambios no se dan de la noche a la mañana, ¿verdad? Estos son problemas estructurales históricos de siglos que requieren luchas sostenidas y de largo plazo. Pero más allá de que eventualmente lo logre ver, este es el tipo de luchas que se dan aunque no se asegure ganarlas, ¿verdad? Son esas luchas que se hacen porque son las correctas. Lucrecia, yo no sé si tú crees o no en la vida después de la muerte, yo tampoco lo sé. Pero si tu mamá te puede escuchar o te está escuchando, entiendo por qué Helen se siente tan orgullosa y estoy segura que también estaría profundamente orgullosa de ti. Sí, yo durante mucho tiempo, sí, creo que lo hago y me pregunto si mi mamá y si mi tía estarían orgullosas de mí. Sí es, pues es honrar la memoria de mi mamá, el legado de ambas, pues sí, de un camino distinto, ¿verdad? Porque mi mamá se metió a antropología social, mi tía se metió
a la lucha por la justicia y por los derechos humanos, pues yo me he metido a la lucha por la salud pública desde la política partidaria, pero creo que aunque son caminos diferentes, están marcados por los mismos principios, el mismo compromiso y esta aspiración de transformar el país. Y la tenacidad que las hace tan únicas y tan importantes para Guatemala. Muchísimas gracias, Lucrecia. A ti, gracias.